de la presión arterial, de la circulación y la presión arterial. Entonces, primero, ¿qué es presión arterial? Es la fuerza que ejerce la sangre sobre la pared que la contiene, en este caso, la pared del vaso. Es igual el gasto cardíaco por la resistencia periférica. El gasto cardíaco es el volumen eyectado por el corazón en un minuto, y la resistencia periférica es el continente que se resiste a que el flujo pase por ahí. Está determinado por minutos de mercurio, mililitro minuto. Entonces, nosotros tenemos la presión arterial es igual al gasto cardíaco por resistencia periférica. Esto, tanto el gasto por la resistencia, nos dan la presión. Ahora, esto, como estamos avanzando fisio, están determinados por sistema nervioso autónomo, los varos, quimio, receptores de baja presión, respuesta isquémica y sistemas de línea angiotensina aldosterona. Entonces vamos a ver ahora uno por uno ya la regulación de la presión arterial. Fíjense. Entonces tenemos la regulación de la circulación y la presión arterial. Dos mecanismos van a complementarse para regular la circulación y la presión: la regulación nerviosa y la regulación renal. La regulación nerviosa es el control rápido, ¿ya? La regulación nerviosa tiene que ver con el control rápido de la presión arterial. En cambio, la regulación renal es la regulación a largo plazo de la presión arterial. Aquí tenemos sistema nervioso central, cerebro, centro vasomotor, la médula. Fíjense, tiene sus fibras que se sirven sus aferencias y salen para provocar un aumento o disminución de la presión arterial. Y el sistema de renina-angiotensina aldosterona, a partir del glomérulo hay secreción de renina, y la renina se va a convertir en angiotensina 1 y 2, y eso es lo que va a provocar aumento de la presión arterial. Vamos a ver esto uno por uno para que no se confunda. Esta es la parte teórica de esta parte de la circulación. Fíjense, si queremos una regulación rápida de la presión arterial, primero entra en juego el sistema nervioso autónomo. El simpático en segundos, en 5 a 15 segundos, puede duplicar la presión arterial. O sea, uno se enoja y aumenta la presión arterial, ¿no? O si controla, se relaja, en unos 15 a 40 segundos baja. O sea, el sistema nervioso autónomo funciona rápido para controlar la presión. Cuando una persona está nerviosa, no conviene tomarle la presión, porque va a ser elevada la presión, ¿ya? Tiene que ser un medio aceptable, en el cual esté tranquilo. La presión arterial que se toma cuando el individuo está enojado, triste o nervioso no sirve, ¿ya? Entonces, el sistema nervioso actúa rápido, y esa es la regulación rápida de la presión arterial. Entonces, el sistema simpático inerva todos los vasos, excepto los capilares. Las metaarteriolas, arterias de mediano, pequeño, arteriolas y metaarteriolas están inervados por el simpático. Pero las metaarteriolas y el esfínter precapilar, que ahorita vamos a ver, se van a dar el control de eso, más que todo es por el oxígeno, el nitrógeno, el CO2, ¿ya? Entonces, el simpático, ¿qué va a hacer? Al inervar el corazón, provoca mayor contracción, mayor aumento de la frecuencia cardíaca y vasoconstricción. Entonces, el simpático produce aumento de la presión. Y el parasimpático controla la presión arterial, primero disminuyendo la frecuencia cardíaca, va a inervar el sinusal, y segundo, disminuyendo la contractilidad miocárdica. Entonces, esa es la forma en la que controla rápido, en segundos, el simpático y el parasimpático. Entonces, ¿en qué lugar se controla esto? En el centro vasomotor. El centro vasomotor es en el bulbo raquídeo. Está dentro del cráneo, pero en la parte superior de la médula espinal. Aquí tenemos el centro vasomotor. Este es un dibujito que nos muestra el cerebro, y este es todo el cerebro, pero desde aquí es la calota. Todo esto está cubierto por el hueso,
Y aquí dentro de la calota está el bulbo de aquí. Ahí está el centro vasomotor. Tiene una parte vasoconstrictora, cardioinhibidora y vasodilatadora. Y una zona sensitiva que recibe los tractos aferentes que van a ir a estimular o van a ir a inhibir la presión arterial. Entonces ahí está la zona vasoconstrictora, la zona vasodilatadora. Está tanto, aquí se nota en el bulbo raquídeo. Y aquí tenemos cómo entra, fíjense, las aferencias, ¿no?, hacia el núcleo de tracto solitario, y él distribuye para aumentar o disminuir la frecuencia cardíaca. Entonces, se puede conseguir el control reflejo de esto. Esto está bien explicadito aquí, leyendo con calma. Los dibujitos deben estar, pero pueden aclarar cualquier cosa en el Guyton. Sin embargo, aquí lo tengo claro uno por uno. Fíjense, vamos a ver cómo controla el aumento. Aquí está. La zona vasoconstrictora mantiene el tono vasomotor. ¿Qué es el tono? Estimado Oscar, ¿qué es el tono? Tono vasomotor. ¿Qué es el tono vasomotor? Es la medida con la que... medida constante. ¿Qué es? La medida constante con la que se encuentra el contraído. Sí, pero contraído es una cosa. Así está, cesado está, contraído. Entonces, está haciendo bien, pero falta no está completo tu concepto. ¿Cómo se llama él? Carlos. Carlitos, dime. Solo me acordé del tono por estado de contracciones. Estado de semicontracción muscular, tono muscular. Estado de semicontracción del músculo liso, porque el vaso tiene músculo liso. Es estado de semicontracción, entonces eso es lo que da el tono, ¿ya? Esto del tono es importante que ustedes capten, porque si no saben qué es el tono del vaso, no van a poder distinguir cuándo ese vaso está bien o está mal. Fíjense el tono. Normalmente el corazón, por la aorta, va a distribuir la sangre. Pero el vaso sanguíneo, arterias de gran, mediano, pequeño, arteriolas, tienen músculo liso. Ese músculo liso está con proclive a contraer. Esto puede volverse así por contracción o puede dilatarse así. ¿Entienden, no? O sea, si la musculatura lisa se relaja, se vuelve así, y si se contrae, se vuelve así. Ahora, eso quiero que esté bien entendido, porque esto es clave para entender. Lamentablemente no vamos a hacer de esto práctica, vamos a hacer de la microcirculación una práctica más la próxima semana. En la microcirculación el viernes vamos a avanzar con todos, cosa que les voy a dar la próxima semana otra práctica, y con eso terminamos y damos. El examen va a ser por puesto una semana, lamentablemente no va a ser como hemos calculado, porque ha habido un problema de esto de Expo Caser. Entonces, fíjense, ¿por qué se mantiene así la pared de este tamaño? Se mantiene así la pared porque hay un estado de semicontracción. Todo el tiempo está así. Entonces el vaso está semicontraído. Eso está inervado, ¿por qué? Por el simpático. Entonces el simpático está inervando la musculatura lisa, los potenciales de acción van a ir a ¿qué? A estimular, y el estado de semicontracción siempre está. Pero si nosotros cortamos ese estado de semicontracción, si de alguna forma los potenciales de acción no llegan, o nosotros por decir, cortamos ese flujo de potencial de acción, ya no es potencial, hasta aquí llegó y no pasa, esto deja de semicontraerse. Y si semicontrae, ¿qué va a pasar? Choque. Va a hacer esto, ¿no? Va a volver una bolsa. Entonces esa bolsa contiene sangre que no circula lentito, ya no tiene la fuerza para seguir. Entonces eso se llama
No, cuando ya no puede llegar, porque esto va a ir a distribuir a todas las células que están aquí. Cuando ya no puede distribuir, entonces se llama Shock. insuficiencia circulatoria aguda, y eso es el shock que dice nuestro querido amigo. ¿Ya? ¿Está entendido? Esto que ustedes ven es pérdida del tono vasomotor. El tono siempre tiene que mantenerse. La pérdida del tono se puede dar por pérdida del potencial de acción, se puede dar por intoxicación, eso van a ver el próximo año, pero eso es la pérdida del tono. Entonces, para que yo esto lo vuelva así, ¿qué debo hacer? Que ese paciente está muriendo, va a morir si yo me doy cuenta que cuando está así, la sangre aquí está empujando, tiene buena presión, ¿ya? Por 120, 80, ¿ya? Y así aquí la presión estará empujando, ya no, está una presión leve porque es una bolsa, no hay el volumen, está como si fuera un contenido que no está empujando porque no hay la contracción muscular lisa. Nosotros nos damos cuenta cuando la presión aquí es normal, aquí la presión es baja, 20, 0 o 0 directamente, ¿no? Entonces, eso es shock. Entonces, ¿qué debemos hacer para que se vuelva así? Estimular o nervo simpático. Ya, ¿cómo? Adrenalina. Adrenalina. Entonces, la adrenalina va a ir a estimular los receptores que tienen, porque estos tienen receptores. Entonces, ya no, aunque esto no llegue, porque puede haber muchas cosas, nosotros le enviamos por sangre una inyección y esa adrenalina que lo colocamos aquí, se va a volver así, va a contraer y va a distribuir la sangre y se va a salvar el paciente. Por eso la adrenalina es importante que esté en todo consultorio médico, porque el accidente puede ser cualquier cosa, ¿ya? Es por lo básico de la adrenalina. Sí. La presión se que está muy baja. ¿Qué? No sé qué. ¿Ah? La sístole. Es un problema de corazón. Si solamente la sístole, ¿no? Porque tenemos sistólica y diastólica. ¿La sístole a qué se debe? A la contracción, ¿no? Entonces esto es ya problema cardíaco. ¿Qué vas a hacer eso? Vas a aprender el próximo año. Yo nos voy a enseñar a usar medicamentos, nos va a enseñar cuál es la patología que produce eso. Estamos hablando de fisiología. Entonces, el centro vasomotor puede ser estimulado o inhibido, ¿cierto? Mediante en este caso el autónomo. La corteza y el hipotálamo, si ustedes pueden leer ahí, pueden estimular o inhibir el centro vasomotor también. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy enojado, tomo agüita y cuento hasta 10, 1, 2, me relajo. O sea, conscientemente puedo rebajar el estímulo simpático, ¿no es cierto? En eso se basa el yoga, todas esas concentraciones que nos hacen, porque tenemos cierto control del hipotálamo, de la corteza, sobre el centro vasomotor. Aunque el control no es total porque es autónomo, pero aún así hay fibras que conectan la corteza con el centro vasomotor. Aquí tenemos mecanismos rápidos de control de la presión arterial. Estos son los mecanismos rápidos. No hemos avanzado esto, ¿no? Lo que estemos repitiendo. Los mecanismos rápidos, como su nombre lo indica, es el control rápido. Él tiene que controlarse la presión no en un día, en dos, sino en minutos, segundos, minutos. Ese es el control rápido. Cuando la presión arterial se controla en días, eso es control lento, ¿no? Control rápido es cuando en minutos u horas está ya controlado. Entonces tenemos
los vasoreceptores, los quimioreceptores, los receptores de baja presión, la respuesta isquémica. Entonces fíjense, aquí están los mecanismos de control. El más importante, el sistema nervioso autónomo, la presión arterial está mantenida prácticamente por el sistema nervioso autónomo, ¿no? Entonces tenemos el simpático que produce siempre su tono vasomotor y mantiene la presión. Pero está ayudado por los vasoreceptores, quimioreceptores, receptores de volumen y respuesta isquémica del sistema nervioso central. Entonces ahora vamos a ver uno por uno estos receptores y vamos a analizar, por favor, es importante, atiendan por favor. Vamos a ver primero los vasoreceptores. Su nombre lo indica, varo es depresión, receptores de presión, vasoreceptores. Entonces, esos vasoreceptores están en la aorta, esta aorta que están viendo aquí, esta es la aorta, ¿ya? Esa aorta va a ir a todo el cuerpo. Y tenemos aquí la carótida, ¿cierto? Pues tenemos la carótida que se divide en externa e interna. Aquí está el cerebro. Y aquí tenemos los receptores, los vasoreceptores. Y aquí tenemos los receptores de presión en la aorta. Entonces, esos dos van a controlar. Los de la aorta controlan que la presión vaya a todo el cuerpo en buena forma. Y los carotidios van a controlar que la presión que reciba el cerebro sea normal. Cuando eso varía, nos da vuelta la cabeza. Generalmente los jóvenes no tienen problemas, están echados, se levantan, normal. Pero cuando hay una leve disminución del reflejo, se levantan y les da vuelta la cabeza, ¿no? Entonces, eso se nota más que todo cuando hay anemia, cuando hay algún tipo de problema, pero normalmente el joven se levanta de un salto y no tiene ningún problema. Sus vasoreceptores están funcionando como debe ser. Entonces, en el seno carotídeo, que es está prácticamente en la subdivisión de la carótida, en el seno carotídeo tenemos receptores de presión. Fíjense, aquí se nota clarito. Aquí están los receptores, esos puntitos verdes, y allá también, ¿no? Los puntitos son receptores, células que captan la presión a esos niveles, ¿ya? Tenemos el nervio de Henle que se une al glosofaringeo y va al centro vasomotor del seno carotídeo, del yásico, ¿ya? Y del callado aórtico salen ya aferencias por el vago, directamente al seno vasomotor. Entonces, hemos visto que estos receptores van a captar presiones entre 60 y 180. Cuando hablamos presión 60, 180, sin decir presión sistólica, diastólica, nos estamos refiriendo a presión media. ¿Qué es la presión media, señorita Claudia? Un rango que está entre lo más bajo y lo más alto, ¿no? No, ¿qué es el concepto de presión media, señorita? ¿Cómo se llama? Y sí, Ah, ella es la ICI. Yo he llamado ICI, no sabía quién era. ¿Qué es la presión media, señorita ICI? ¿Qué es la presión media, estimado Quiroga? La presión máxima era una fórmula. Máxima que mínimo dividido entre 3. Bueno, me estás dando la fórmula, ¿no ves? Sí, era eso. Ya, pero ¿qué es la presión media? Está bien, es la fórmula sale. ¿De qué depende la presión media? La división. Sí, pero más de qué. Vamos a ver, Paulo, que es el único que me contesta de todos mis contactos es Paulo. Llamo a Quiroga, apagado. Llamo a Claudia, apagado. Llamo a U, apagado. Ya dije, a ver si me contesta Paulo, y Paulo me contestó. El único. A ver, Paulo. ¿Cómo es? La presión media. Claro. Es los rangos de la sistólica y diastólica, pero si son las dos es la diastólica.
Ese dividido por 3. Eso, el individuo está atendiendo bien, Pablo. Digo, el garoto. Es por 3 personas. Eso. Entonces, la presión media es la presión medida milisegundo a milisegundo durante el ciclo cardíaco. No es el promedio entre la presión diastólica y sistólica, no. Sale de la fórmula de presión diastólica más presión sistólica menos presión diastólica dividido entre 3, ¿no? Eso hemos avanzado en nuestra clase. De esa fórmula sale la presión media. Esa presión media, entre 60 y 80, van a empezar a estimular los vasoreceptores que tenemos aquí. Si baja de 60 para abajo, ya estimula el centro vasomotor para aumentar la presión. Si sube, más bien también estimula para bajar la presión. Entonces es vital los vasoreceptores. Estos vasoreceptores, gracias a ellos estamos vivos. Nos permite jugar fútbol, nos permite bailar, nos permite hacer piruetas. Esas cosas que hacen, he visto en las Olimpiadas. Qué manera parecen ruedas las personas y al final caen totalmente orientadas porque su presión está perfectamente bien. Una persona que tiene algún detalle de digamos, mala regulación no puede hacer semejantes piruetas que hacen estos atletas, ¿ya? Entonces, cuando la presión aumenta, va a distender la aorta, va a distender la carótida y esa distensión lleva al centro vasomotor y vuelve para bajar la presión, la distensión. Hemos visto que ahí viene, ¿no?, la presión del seno carotidio. Este es el seno carotidio. El seno carotidio, cuando se lo aprieta, aumenta o disminuye su presión adentro. Aumenta porque estamos apretando, entonces los vasoreceptores se apretan y dicen hay aumento, y sin embargo no aumento, de afuera que estamos apretando. Y eso hace que vaya al cerebro y vuelva y baje la presión. Hemos visto en la anterior clase, hace no sé cuántas clases, que eso puede bajar tanto que puede provocar hasta una asistolia, ¿no? Es peligroso y eso aprovecha gente que sabe para poder desmayar. Cuando nosotros le damos el foto a alguien, vamos a desmayarlo porque vamos a apretar el seno carotidio. Vamos a ver ahora cómo funciona. Aquí tengo un dibujito que nos va a aclarar cómo funcionan estos vasoreceptores. Miren, aquí tengo, aumenta la presión, ¿ya? Ustedes son el grupo 2, ¿no? Aumenta la presión y ¿qué va? Estimulan los vasoreceptores, va al centro vasomotor. Si aumenta, se estimula el vago. ¿Para qué? Para que vía seno nódulo sinusal disminuya la frecuencia, disminuye la contractilidad y inhibe al simpático. Si inhibe al simpático, entonces va a provocar vasodilatación, porque ¿quién provoca la vasoconstricción? Es el simpático. Si inhibimos, se dilata. Y además inhibe a la adrenalina, baja el nivel. Entonces hay una vasodilatación por aumento de la presión. Por eso ese reflejo hace que podamos controlar. Cuando hay aumento de la presión, simultáneamente, rápidamente se baja. Es un control rápido de presión. Al revés, si disminuye la presión, los vasoreceptores captan que la presión aquí, el empuje que tiene este nivel, ¿no es cierto? Porque la sangre está empujando, pero es bien leve, ya no es fuerte, ¿no es cierto? Está empujando bien leve. Entonces, eso va a ser captado, van a ir igual al centro vasomotor y ahí van a más bien inhibir al vago, ¿no? Producen inhibición y estimulan que el simpático va a estimular la médula para la secreción de adrenalina, aumenta los niveles de adrenalina y provoca a su vez vasoconstricción, ¿ya? Y estimula ¿qué? El corazón, ya no hay inhibición, sino que
la frecuencia cardíaca va a aumentar, el gasto cardíaco y la presión aumenta. ¿Está entendido? Entonces la forma de que se regula la presión cuando hay un aumento o disminución. Cualquier pregunta, levantan la mano. Los quimioreceptores. Los quimioreceptores no captan, como su nombre lo indica, no captan la presión, captan químicos. Estos químicos son el oxígeno, el exceso de CO2 e hidrógeno. La falta de oxígeno o el exceso de dióxido de carbono o hidrógeno va a estimular los quimioreceptores. Cuando hay un descenso de la presión arterial, ¿qué pasa? No llega suficiente oxígeno porque ¿dónde está el oxígeno? En la sangre. Si hay menor sangre, no empuja, pero también hay menor cantidad de oxígeno. Eso estimula estos receptores químicos. Pero también, cuando no hay mucho oxígeno, se detiene CO2 y también ion hidrógeno. Entonces, todo eso va a estimular. Estos quimioreceptores están ubicados prácticamente en los mismos lugares, pero en el seno carotídeo ya no están los quimioreceptores, están en el glomus carotídeo. Es un cuerpo, es un pequeño nodulito especializado en captar químicos. No es lo mismo que el seno carotídeo, es otro. Captan ahí y ¿qué? Y mediante las mismas vías van a comunicar al centro vasomotor y ahí van a estimular ¿qué? Aumentar la presión si está bajando los niveles de oxígeno, aumentando el CO2. Entonces, de esa forma, los quimioreceptores trabajan junto con los vasoreceptores. Los vasoreceptores también ayudados por los quimioreceptores. ¿Ya? Cualquier pregunta, levantan la mano. El glomo no está en, ¿Qué? no está en el seno carotídeo. ¿Qué es eso? El glomo. El glomus es el cuerpo carotídeo. Es lo mismo. Eso es una entidad, es un apartito que es especializado en captar químicos, no es presión. ¿Ya? Aquí está dibujado como esto. Pero está dentro, ¿no? No está dentro del lumen, está por fuera del lumen. O sea, como te digo, es especial, no es como el seno carotídeo que está dentro de la luz del vaso. El glomus está por encima. ¿Y cómo capta las partículas? Las partículas a ese nivel, el CO2, el oxígeno, son captados, llevan, o sea, son receptores de nervios que captan, más bien un centro de nervios que está captando, que tiene su sensor en el mismo vaso. No va en la sangre, sino que ellos captan y está ahí y organizan si está faltando o no el oxígeno. Vamos a ver los receptores de baja presión. Los receptores de baja presión son receptores que están en las aurículas y en los vasos grandes, en este caso en la arteria pulmonar. Entonces, estos receptores van a captar, ¿no es cierto? Si hay mayor volumen, estos receptores son captados, porque ¿dónde llega el volumen? A las aurículas, ¿no? La arteria pulmonar también. Entonces, ¿qué va a pasar? Se estimula el PAN. Si hay aumento de volumen en las aurículas, está llegando mucho volumen. Si llega mucho volumen aquí se distiende, ¿no? Entonces esto también se distiende. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se distiende, está habiendo mayor volumen. Entonces hay una estimulación del PAM. El PAM es el péptido auricular natriurético. ¿Para qué? Para eliminar ese volumen de exceso. Y tenemos también que se disminuye la secreción de ADH, que es la antidiurética. Por tanto, como no hay ADH, se orina cualquier cantidad, el volumen se pierde y se regula la presión arterial. ¿Ya? Entonces, hay un reflejo que se llama el reflejo de Bain-Brigge, ¿no es cierto? Eso hace que los nervios vagos van a transmitir, ¿no? Cuando hay una distensión del nódulo sinusal por aumento del volumen, el nódulo sinusal también se estimula. Entonces hay una señal aferente que hace que la frecuencia cardíaca aumente. Si está aumentando el volumen en la aurícula, estimula también el nódulo sinusal, aumenta la frecuencia para que ese volumen se vaya
pierde ese volumen del corazón. Se llama reflejo de Weinstein. La respuesta isquémica del sistema nervioso central, cuando el flujo baja por debajo de 60, entonces empieza a estimularse poco a poco esta respuesta. La respuesta isquémica es cuando el mismo cerebro es captado cuando hay baja de presión. Cuando la presión es tan baja, abajo de 20 generalmente, abajo de 20, pero claro, desde menos 60 a menos 40 empieza a estimularse. Pero la presión, el estímulo mayor para que se estimule este reflejo es abajo de 20. La presión es tan baja que aquí en los vasos cerebrales ya no empuja, ¿no es cierto? Es captado, entonces hay un estímulo total al corazón para que el gasto cardíaco sea menor, una vasoconstricción absoluta en el cuerpo, tanto así que a nivel de la arteriola aferente del riñón se cierra totalmente, no sale una sola gota de orina, todo el líquido se recupera para poder mantener la presión, tanto la vasoconstricción, no hay ni sudor, no hay nada. Entonces la presión sube tanto que permite a una persona sobrevivir en una presión de 0 por un espacio de minutos, ¿no? Fíjense, puede llegar, cuando baja la presión media abajo de 20, se estimula el máximo de la presión, la respuesta isquémica del sistema nervioso central. Esta respuesta sirve para que una persona que ya está en sus últimos minutos de vida, como la presión es tanta, se cierran totalmente los vasos abdominales, renales, y todo el volumen se va al cerebro. El cerebro puede pensar, puede una persona despedirse de sus seres queridos, puede despedir de sus hijos. Tienes opción, como decir, el último lapso de vida, porque más de eso, unos minutos y muere la persona. Eso pasa siempre cuando una persona está perdiendo sangre constantemente. Entonces, cuando hay una lesión de la femoral, por ejemplo, la sangre tanto hasta que llega menos de 20 la presión, entonces se cierra porque hay un estímulo central. Se le llama la respuesta isquémica. Entonces permite a la persona sobrevivir unos minutos para que pueda despedirse, y es el último intento del centro vasomotor para elevar la presión antes de que sea mortal. Es difícil que una persona muera sin estar consciente. Antes de morirse da sus últimos detalles, quiero que se haga esto, y después decir cae en una muerte, ¿ya? No sé, ¿alguna pregunta de esto? Doctor, Sí. pero si estamos perdiendo sangre, ¿no sería contraproducente que se eleve la presión? Porque, o sea, ¿eso no haría que la sangre bombee más rápido y por lo tanto se termine de perder? No, pues donde se está perdiendo es donde se cierra. Por decir una lesión de la femoral, ¿no ve? Entonces se cierra. A ese nivel no se puede cerrar, pero aún así hay vasoconstricción local. Entonces, en una vasoconstricción local, todo el abdomen se cierra, el renal se cierra, la sangre es desviada al corazón, al cerebro, para que una persona todavía esté viva los últimos minutos. A ese nivel recibe menor cantidad de sangre. O sea, ya no sangran abruptamente. ¿Por qué? Porque ya no llega. Hay una vasoconstricción a todo nivel, o sea, tanta la vasoconstricción que aumenta la presión por unos minutos. Con poca cantidad de sangre la persona puede vivir todavía, ¿ya? No es contraproducente. Sí, dime. ¿Cuántos litros de sangre se tendría que perder en todo caso para que se entienda? Miren, normalmente si dice que va arriba de 20, ¿no? ¿Cuánto es la presión normal? 93. La mitad va de 46 y medio. La mitad de 46, 20. Entonces, fíjense, tiene que perderse 3/4 partes, para decir, de los 5 litros, tendrían que perderse unos 3 litros de sangre, y con solamente 2 litros todavía el cuerpo puede mantener vivo el cerebro, pero ya solamente para que el hombre se despida, porque es el último intento para mantener con vida a una persona. Ahora, claro, si en ese momento se mueve la gente y justo llega a un centro donde una vía central a chorro
Es posible que pueda revertirse, pero No, generalmente, una transfusión de sangre. claro, sangre, hay que darle volumen, ¿no? Pero en el libro está referido que es el último y prácticamente después de eso la vasopresión es tanta que ya no hay salida de orina, ya a nivel esplánico no hay circulación, también los miembros, un periférico total, solamente está en el corazón y cerebro esos dos líquidos que todavía mantienen circulación. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ya. Vamos a ver la regulación renal de la presión arterial a largo plazo. A largo plazo, fíjense, aquí entra en juego el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este sistema renina-angiotensina-aldosterona ustedes lo tienen que saber de memoria porque es un examen para el que se aplaza para las terceras instancias. Siempre pregunto yo, este cuadrito tienen que saberlo, de dónde nace, dónde va, ¿no? Entonces fíjense, cuando la presión baja, la presión arterial baja, supongamos que hay un sangrado, una deshidratación, la presión baja, se pierde volumen, eso es captado por el aparato yuxtaglomerular. El aparato yuxtaglomerular, estimulado por la presión baja, ¿qué va a producir? Renina. Entonces va a producir renina. La renina actúa sobre el angiotensinógeno, que es una proteína secretada por el hígado, y lo convierte en angiotensina 1. La angiotensina 1 por la sangre, por los capilares, por las venas, arteriolas capilares pulmonares, pasa y al pasar por el pulmón se va a convertir en angiotensina 2. ¿Por qué? Porque a nivel pulmonar está la enzima convertidora de angiotensina, la famosa ECA. ¿Ya? Entonces, una vez que la ECA actúa sobre la angiotensina 1, la angiotensina 1 no tiene poder de vasoconstricción, de aumentar la presión, nada. Pero cuando se convierte en angiotensina 2, sí ya produce vasoconstricción. No solo, estimula la corteza suprarrenal para la secreción de aldosterona. La aldosterona, ¿qué va a hacer? Va a absorber la sal y va a excretar potasio e hidrógeno. ¿Ya? Y por otra parte, normalmente si nosotros estamos deshidratados, nos va a estimular la sed en el hipotálamo. Entonces la angiotensina 2 nos salva la vida cuando nosotros hemos tenido una hemorragia, cuando hemos estado deshidratados. La angiotensina 2 entra en juego para salvaguardar nuestra vida. El problema es cuando la angiotensina 2 se secreta sin que le llamen. Cuando se presenta sin que le llamen, ahí lejos de hacer un favor, lo que provoca es un daño, ¿no? Porque la angiotensina 2 provoca vasoconstricción de balde. No necesita, digamos, una persona que está normal y que esté con vasoconstricción, ¿qué va a provocar eso? ¿Qué? Alta, hipertensión arterial. Y la hipertensión arterial va a cerrar mis vasos. ¿Y qué va a provocar en mi corazoncito? ¿Qué va a provocar? ¿Ah? En el tiempo, pero primero va a aumentar el gasto cardíaco, va a aumentar el esfuerzo, y eso con el tiempo me va a provocar hipertrofia, en el tiempo insuficiencia cardíaca. O sea, es el inicio de un daño. El aumento de angiotensina 2 es una patología que ustedes van a estudiar el próximo año, que hasta ahora se está viendo cómo podemos inhibirla. Sí, dime. ¿Esta vasoconstricción de casualidad no nos podría provocar una pérdida de apetito porque el sistema digestivo ya no funcionaría correctamente? Pero no, provoca vasoconstricción, claro, está bien tu criterio, pero la vasoconstricción es periférica, no tanto en el sistema esplácnico. En el sistema esplácnico, tú te antojas y ahí nomás, pero aquí hay vasoconstricción. Está tus arterias periféricas, no es esplácnico propiamente, ¿entiendes? Es general, y dentro de lo general es lo más, las arteriolas, las vénulas se contraen.
el sistema esplánico recibe su parte, o sea, no hay, van a ver ustedes el próximo año, se llama hipertensión esencial. No saben por qué la angiotensina 2 hay mayor cantidad y está provocando hipertensión. Entonces utilizamos un medicamento que se llama, ¿qué se llama el medicamento que usamos? Inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, los IECAS. Los IECAS, miren, en el poco tiempo, no es harto tiempo, pero siempre digo, en mi corta existencia, porque la existencia que tengo en la Tierra es tan pequeña, en mi corta existencia es uno de los medicamentos más nobles que hay. Al igual que la digoxina, uno con digoxina puede vivir años y años y el corazón sigue funcionando. Entonces, igual el enalapril, el Digoxin, son medicamentos nobles. Uno que tiene hipertensión toma eso y vive normal, baja la presión, porque la presión cuando aumenta van a ver que la presión a nivel cerebral en el corazón va a provocar arteriosclerosis en el corazón, va a provocar arteriosclerosis en la cabeza y eso nos va a dar infarto, va a dar también embolias cerebrales, va a dar insuficiencia renal porque ahí también provoca vasoconstricción y arteriosclerosis. Es la angiotensina 2 cuando una persona tiene presión normal y se secreta, hace un daño increíble. Entonces, uno de los factores que hacemos es administrar el IECAS, ¿no? Entonces eso nos hace mucho bien a nuestro tratamiento. A largo plazo, no provocaría que haya menos palpitaciones. ¿Cómo? Si no se inhibe la angiotensina 2. ¿Qué pasa? No. Si no tomas la angiotensina 2 a largo plazo, vas a tener infartos de miocardio, embolias cerebrales, vas a tener insuficiencia renal, vas a tener insuficiencia cardíaca, ese corazón se va a hipertrofiar, al final ya se va a agotar, una serie de problemas trae el aumento de la angiotensina 2. Ahora, uno de los factores que estimula el aumento de la angiotensina 2 es el aumento de renina. La renina actúa sobre el angiotensinógeno que se secreta en el hígado y lo convierte en angiotensina 1 y 2. Entonces, la 2 es la que provoca el problema. Entonces, fíjense lo que nosotros aquí tienen que ustedes fisiológicamente atacar a una hipertensión. Está disminuyendo el flujo en la arteriola aferente y eso estimula la secreción de renina, en menor volumen. Cuando se activa el simpático a nivel renal, tenemos receptores beta-adrenérgicos, beta-1, y estos beta-1 adrenérgicos que están en el riñón van a estimular la secreción de renina. Entonces el simpático va a activar una hipertensión, aparte de que por sí mismo provoca vasoconstricción, también estimula la secreción de renina. El sodio, ¿no? Si nosotros tenemos menor cantidad de sodio en el túbulo distal, pues nos va a estimular también la renina. Entonces nosotros, precisamente para eso, ¿qué debemos hacer? Primero, no renegar. Si no renegamos, no hay secreción de adrenalina, por tanto disminuimos en gran manera. Por eso, uno de los tratamientos de la hipertensión es estar en calma, dejar los trabajos que a uno le provocan estrés, ¿no? Entonces hay que dejar, ustedes las jóvenes, las mujeres, están protegidas hasta los 40. Después de los 40 están listas. En cambio estos individuos, Garotiño y todos ellos a los 30 y pico ya van a tener problemas si tienen hipertensión arterial. En cambio ustedes no, van a estar chochas la vida hasta los 40. ¿Ya? Entonces, el sodio produce, mantiene el contenido por ósmosis dentro del vaso. El primer tratamiento que nosotros hacemos es disminuir la ingesta de sal y líquidos, porque si tú disminuyes la ingesta de sal, no hay mucho que se tiende dentro del vaso.
Y si no le das mucho líquido, entonces la presión baja. Y eso hay que hacer siempre en una persona joven. En un viejo hay que darle directamente en la lápiz. ¿Ya? Sí, dime. Por eso que a la gente me está muy arriba, se le da el glucosamina para que borren todo esto. Claro, la furosemida, porque el volumen está aumentando, entonces se le da furosemida para disminuir el volumen y disminuir la presión arterial. Aquí tenemos que muchas veces la presión puede producirse por un aumento de la angiotensina 2 y por tanto la aldosterona. Pues la angiotensina 2 va a estimular la secreción de aldosterona en las suprarrenales. Y la aldosterona aumenta la absorción de sodio, pero también va a excretar potasio. Por tanto, va a haber hipopotasemia. Entonces, nosotros una hipertensión siempre hay que pedir iones. Si nosotros vemos que el sodio está elevado y el potasio bajo, ya es un signo de que hay aumento de la secreción de aldosterona. Y nosotros tenemos que ir a brincar. Ahí hay un problema en las suprarrenales, ¿ya? Entonces, van a ver ustedes en el próximo año, van a poder ahí identificar la causa de las presiones arteriales. Y una de ellas es esto, el aumento de la aldosterona, se llama hipertensión por hiperaldosteronismo. La microcirculación. Un poquito más y nos vamos a ir. Esto vamos a avanzarlo mañana. Por favor, espero que mañana todo el mundo asista porque de esto va a ser la próxima práctica de la próxima semana. Debe ser de la microcirculación. ¿Ya? ¿La próxima semana? Sí, la próxima semana todavía no va a ser el examen, vamos a posponerlo porque no nos da. Vamos a concluir recién la próxima semana esta parte de circulatorio, no va a dar terminar. Entonces hay que, hemos dicho, ¿no? Pero ha habido un problema que no hemos pasado unos dos días, entonces a la fuerza vamos a tener que extendernos. Sí, dime. Las diapositivas de cardio, no sé si serían listas o todavía. Les puedo pasar, ya lo tengo lista de cardio. Sí, porque hay varios que me pidieron. Ya, esta parte les voy a pasar también este domingo, creo, ya para que vayan alistándose. ¿Ya? Doctor, ¿y cuándo más o menos sería el examen de bloque? Ahora hay que quedar porque hemos quedado. Mira, no estaba ese día, por ejemplo, está. Y hay una chinita que me confundí. Estaba